Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Ecos de Tinta. Mi nombre es Andrea Velandia y el día de hoy les voy a hablar de La colonia penitenciaria de Franz Kafka. Bueno, esta narración se da en un lugar indeterminado en donde un personaje, que es un extranjero llamado el Explorador, es invitado por el nuevo comandante de la colonia penitenciaria a asistir a una última ejecución que será llevada a cabo por un viejo oficial. La víctima, en este caso, es un soldado condenado por desobediencia e insultos a sus superiores. Si bien el trabajo del explorador es realmente incierto, parece tener algún tipo de influencia diplomática, ya que el oficial intenta ganar su confianza para que interceda ante el nuevo comandante de la colonia, quien ha decretado el fin de las penas capitales. El explorador empieza a interrogar al oficial respecto de las características de la condena, ya que se le informa que el procedimiento consiste en escribir sobre el cuerpo del condenado la disposición legal quebrantada. En este caso, él recibirá la leyenda "honra a tus superiores", pues se le castiga por haberse dormido en una guardia mientras custodiaba la residencia de un superior. Aquí es importante analizar que no importa en realidad si él ha cometido o no el crimen, pues allí la verdad no está en los acontecimientos sino en el poder de la institución que la proclama y en el cuerpo del condenado que la va a verificar. Inspirada en los trabajos de Foucault, podemos realizar una hipótesis, y es que en la colonia penitenciaria se puede constituir una reflexión sobre la tortura y el castigo corporal. Antes de 1914, en Europa se dio mucha publicidad a las injusticias y los crímenes perpetrados en las colonias penitenciarias. Muchas potencias mandaban sus confinados a países tropicales en los que la única ley imperante era la de los colonizadores, y allí se privaba a los reclusos de toda dignidad humana. Ahora bien, ¿qué significan los suplicios? Según Foucault, el suplicio es un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga. Así que, sobre el cuerpo que es expuesto y es exhibido, se marcará ese acto de justicia que debe ser legible por todos. En la lentitud del suplicio, que es en el caso del cuento de Kafka que dura 12 horas, los gritos y el sufrimiento del condenado desempeñan un papel clave y fundamental. Es importante mencionar que en la primera parte de Vigilar y Castigar, Foucault habla de los suplicios y explica que hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, estos desaparecen de la escena pública. Es decir, desaparece el cuerpo como blanco de la represión penal. Sin embargo, el sufrimiento físico no es ya un elemento constitutivo de la pena, sino que es la pena la pérdida de un bien o un derecho. Allí, en este libro, podemos entender que el fin de la era de los suplicios se dio por el nacimiento de la disciplina, y las disciplinas son técnicas generales de dominación que tienden a la fabricación de cuerpos dóciles. Un cuerpo dócil, nos dice Foucault, es el que puede ser sometido, que puede ser utilizado y que puede ser transformado. En esta narración, el suplicio se va a llevar por una máquina que será puesta en funcionamiento por última vez para castigar al soldado. Foucault nos menciona que los suplicios constituían un espectáculo punitivo en el que la participación del pueblo volvía pedagógico el espectáculo. Eso quiere decir que la observación directa del sufrimiento del condenado era una herramienta persuasiva para los futuros transgresores de la ley. Es mediante el suplicio y la representación del dolor que la ley allí se hace presente. Algo bastante interesante es que en el cuento de Kafka la concepción Foucaultiana del paso de una economía del castigo centrada en los suplicios a otra que se ubica en su campo de acción, que es en la disciplina, se hace bastante evidente en el choque de las ideas del explorador y del oficial. En este relato existen bastantes quiebres, y el primero se da debido al conocimiento de la condena. Allí podemos ver el enfrentamiento entre las ideas del explorador y el oficial, quien pone en evidencia los dualismos que recorre la obra de Kafka. Estos diálogos ponen en evidencia el enfrentamiento entre dos modelos jurídicos. Uno es propio de la modernidad, que es basado en la existencia de tribunales y en la posibilidad de defensa. Otro es un poco más arcaico, que se encuentra sustentado en el poder soberano para hacer morir a los súbditos y también que cosifica a los sujetos. En este sentido, la justicia es un poder que cosifica y se trata de un sistema inundado por la arbitrariedad y donde los excesos del poder son constantes, pues allí el oficial reúne las labores de juez y verdugo. Como dato curioso, en 1916, 3 años antes de la publicación del libro, Kafka realizó una lectura pública en Berlín que fue un total fiasco. Algunos de los asistentes abandonaron la sala antes de que él terminara de leer porque estaban bastante horrorizados por la descripción de los suplicios. Sin embargo, la descripción del modo en que se lleva a cabo el castigo muestra que todo el suplicio es una gran puesta en escena, que en cualquiera de los casos el mayor horror no es lo narrado,
sino lo que no se ve, el de los cientos de ejecuciones previas de la era gloriosa de la máquina. Se produce entonces el segundo quiebre. El explorador se manifiesta incapaz de ayudar al oficial, lo cual hace que el oficial sienta su desprotección, haciendo que se produzca un enfrentamiento final y acelera el desenlace de la historia. El explorador toma la palabra y comienza a justificar el porqué de su negativa. Allí evidenciamos cómo es el comienzo de la decadencia del oficial, quien comprende la cercanía del fin del sistema que con tanto empeño defendió. Entonces lo que hace es liberar al prisionero y se acomoda en la máquina a la espera de una sentencia que él mismo ha escrito. El oficial recibirá la sentencia "sé justo", pues en el marco de la colonia penitenciaria, ser justo significa aceptar la ley, por más irracional que parezca. El oficial, al fracasar en su intento de sostener el antiguo régimen, debe perecer frente al nuevo poder que controla la colonia. Así que el soldado que sostenía la cadena del excondenado y el mismo excondenado no comprenden muy bien qué sucede. El explorador, sin embargo, los expulsa, les impide, aun ante las protestas, presenciar el espectáculo del suplicio. La máquina, a poco de comenzar su tarea de castigar el cuerpo del oficial, falla. Tanto tuercas como tornillos saltan hacia todos lados. El humo se apodera del ambiente, y realmente esto es una curiosa paradoja, pues el régimen de tortura corporal que cosificaba a los sujetos encuentra su clausura en el cuerpo victimizado de su más ferviente defensor. Luego de esto existe un corte temporal en la narración, pues una vez en el pueblo el explorador se dirige al bar de los trabajadores portuarios, y en un rincón bajo unas mesas se encuentra la tumba del antiguo comandante con una inscripción en la lápida que dice: "Aquí yace el antiguo comandante. Sus partidarios, que ya deben ser incontables, cavaron esta tumba y colocaron esta lápida. Una profecía dice que después de un determinado número de años el comandante resurgirá, y desde esta casa conducirá a sus partidarios para reconquistar la colonia. Creed y esperad". Esta profecía termina de delinear el rol del oficial, pues es el profeta, el encargado de proclamar el renacimiento del líder. La muerte y el descalabro de la máquina ponen fin a cualquier posibilidad de restauración y se consolida un sistema jurídico disciplinario que abandona los castigos corporales para reemplazarlos por otros más sutiles. En la colonia penitenciaria es una poderosa narración que evidencia el paso de una teoría del castigo que entendía el cuerpo como algo que debía ser torturado a otra que ve el cuerpo como la posibilidad de adecuarlo y transformarlo. Sin duda, es una lectura bastante interesante que lo deja a uno reflexionando sobre el paso de una economía jurídica, como les mencioné, centrada en el castigo corporal, a otra que supone la suspensión de algunos derechos. Sin más, invitados a leer esta narración y dejar sus comentarios.